un video más de este canal que se llama Mariano Carucci. Se llama así porque es mi nombre y porque como no adscribo a una ideología en particular o a una corriente, sino la mía. Obviamente que la mía es un conjunto de cosas, porque no tengo nada mío, pero que especifica lo que es mi pensamiento. Es decir, el cóctel, vamos a decir, la escogencia que uno va, la selección que uno va haciendo en la vida por el espíritu, uno va mezclando como si fuera, no sé, una receta particular, la concepción del universo, ¿no? La concepción. Cada uno de nosotros tenemos esa concepción y eso es lo que yo diría nuestra filosofía. Esa concepción no está ni debe estar muerta. En la medida en que se transforma en una cosa dogmática, prehecha, o en la repetición de cosas dichas por otros o dichas por mí, se pierde, o sea, se pierde el concepto de filosofía tal como lo entiendo, que es una cosa completamente viva. Por eso me gusta la mística, por eso me defino como místico y por eso este canal tiene un carácter místico, en tanto y en cuando la mística es el contacto con lo divino, el contacto con el ser, el contacto con la realidad directamente, y por ende ese contacto, esa vivencia, esa vida, esa experiencia del presente no puede ser transferida, no puede ser encerrada, ni puede ser definida. ¿Qué hacemos cuando accedemos a la filosofía? En este caso vamos a hablar de Filón de Alejandría. Reflexionando sobre los conceptos de su pensamiento, yo lo que hago y ofrezco en este canal siempre es esa reflexión sobre los pensamientos de otros, por ejemplo, de grandes figuras del pensamiento, de la filosofía, y desde allí hacer una lectura, una conexión, una asociación con otras cosas, con experiencias, evocaciones, con ideas. Entonces, ese es el propósito. Por eso es que yo primero le había puesto algo así como libre pensador, o le había puesto nombres al canal, que después me di cuenta que cuando yo le ponía un nombre, cuando yo le ponía libre pensador, bueno, creían que yo era liberal o moderno. Yo no tengo ese carácter, porque hay cosas que me identifican más con la Edad Media o con la Edad Antigua o con otras edades, incluso antediluvianas, con lo cual no soy liberal, ni soy moderno, ni medieval, ni esto, ni lo otro, ni ninguna categoría que siempre uno intenta, el cerebro, la mente, el ego, intenta encerrar, como para decir, esto. Entonces me dirás, la nube del no saber es el estar permanentemente expuesto a esa aletheia, es esa verdad como develación que se refleja, que se revela en el alma humana, que está dada por la realidad que puede ser invisible, visible, bueno, aquello que Kant llamaba el noúmeno, o sea, la cosa en sí, lo que es, que siempre es misterio, pero indagando en ciertas líneas de pensamiento, uno puede como rodear a la cosa, es decir, como uno puede acercarse a los lindes y alrededores de aquello que puede ser. Entonces mi filosofía tiene mucho que ver con la filosofía de la vida, con el existencialismo, con el misticismo, con el esoterismo, con lo religioso en tanto y en cuanto ese respeto por una realidad que nos trasciende. No así la ciencia, aunque sí la ciencia, vamos a decir, la verdadera ciencia es aquella que no sabe. Es decir, dice, bueno, esto es una teoría explicativa y predictiva,
pero puede ser modificada en el futuro y puede ser que la explicación requiera otro marco teórico, un nuevo paradigma, entonces ya no sirva. Vamos entonces a Filón, para no dar más vueltas y meternos a ver cómo veía él a Dios, a la realidad, al mundo, y también cuál era la vía de salvación dentro de esta matrix, podría decirse que uno está, de existencia, si es que existía esa vía de liberación, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo primero, que es la teología de Filón. A ver, ¿por qué no expliqué más? Yo creo que debería decirlo. Filón de Alejandría es un filósofo que yo ya hice un video en este canal. Búsquenlo, se llama Filón de Alejandría, la filosofía de la Biblia. Así lo van a encontrar. Filón de Alejandría, la filosofía de la Biblia. Entonces van a encontrar que ahí, bueno, hago una explicación basada en otro texto de cuál era su aporte a la historia de las ideas, sobre todo del cristianismo. Y ahora vamos a volver sobre eso, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en lo concreto de las ideas de Filón, tal como las expresa respecto a Dios, o sea, su teología, lo que él considera el mundo inteligible, el mundo sensible y la salvación. Ahora, ¿quién era Filón? Para retomar para quienes no conozcan nada de él. Filón de Alejandría es un pensador judío del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo, es decir, del año 13 aproximadamente antes de Cristo al 45 después de Cristo, contemporáneo de Jesús. No lo conoció porque Jesús no era conocido en su tiempo, por lo menos durante el tiempo que él vivió, sino que empezó a ser conocido con la prédica de los apóstoles, especialmente de San Pablo. Y ahí se irradia el conocimiento sobre Jesús en todo el territorio hasta donde llegaba, ¿no? Que era zona de Medio Oriente, Europa, hasta donde pudo llegar ese mensaje, lo que era el territorio del Imperio Romano en ese momento. Filón es un judío que es muy fiel a Moisés, a su creencia, pero también está muy mediatizado por las ideas griegas, es decir, él ha bebido esas ideas, se ha criado en esas ideas. Él está leyendo un texto en griego incluso de la Biblia, que es la Septuaginta, que incluso lo considera como un texto privilegiado o inspirado como traducción misma. Hay un aporte de Dios en eso, hay una inspiración divina en esa traducción. Entonces esa fusión que valora lo griego, valora la cultura griega, que es a la cual pertenece Filón, porque es un judío helenizado. Estamos hablando ya de tiempos donde Alejandro Magno ya había conquistado, se había todo hecho griega, toda esa zona. Estábamos en Alejandría, que es una ciudad fundada por Alejandro Magno, y a su vez ya estaba bajo el imperio romano, naciente, que bueno, entonces ya había una fusión de culturas ahí. Roma, Grecia. Digo Imperio Romano porque sabemos que en tiempos de Cristo estaban los romanos gobernando Judea y por supuesto Alejandría. Entonces la cultura era griega, el pensamiento, pero la religiosidad en Filón era judía. Entonces, y él vivía bajo leyes y un gobierno romano, o sea, esa conjunción de cosas, el hecho de vivir en Alejandría, de necesitar defender su fe con sus hermanos judíos, pero utilizando el lenguaje de la época, que es lo que han hecho todas las personas que han pertenecido a una fe, es siempre
explicar su fe con el lenguaje de la época, con el lenguaje de la cultura predominante del momento. Entonces, usa el aparato griego, Filón. Usa el aparato del pensamiento que hasta ese momento era platónico, estoico y en algunos elementos también aristotélico, pitagórico. Todo eso que había llegado hasta él lo emplea en explicar la Torá, lo que después se conoce como el Pentateuco, la doctrina de la Biblia tal como estaba escrita, digamos, pero adaptada. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son las conclusiones a las que les llega Filón. Dice, primero vamos a ver Dios, ¿cómo lo ve? Filón afirma vigorosamente la unidad y la trascendencia de Dios. O sea, Dios es uno y es trascendente. Que es personal, perfectísimo, autosuficiente y absolutamente simple. Es el ser por esencia, que se definió a sí mismo diciendo: yo soy el que es. Eso está en el Éxodo, ¿no? Es el bien en sí, con mayúsculas, el bien como el bien platónico, porque hay que pensar que el trasfondo del pensamiento de Filón es platónico. Y ya podríamos decirse que es la antesala de lo que luego vendrá a ser el neoplatonismo. Vendría a ser como el antecedente del neoplatonismo y el antecedente de toda la filosofía medieval. Por eso es fundacional la obra de Filón, muy importante lo que él aporta. Es el bien en sí, Dios, la belleza en sí, como lo que Platón definía como la idea del bien, de la belleza. Bueno, eso es Platón, eso es Dios. Lo identifica con el Dios en el cual creen los judíos. Es completamente feliz, es infinito, estamos hablando de Dios, es infinito y está fuera de todo lugar. No está contenido por el espacio, sino que Él contiene todas las cosas. Está en todas partes y en ninguna, pero lo llena todo por medio de sus potencias. Ni siquiera el mundo entero sería un lugar ni una morada digna de Dios. Él está lleno de sí mismo y se basta a sí mismo. Todas las demás cosas son pobres, solitarias y vacías. Él las llena y las contiene sin ser Él mismo contenido por nada, porque Él mismo es uno y todo. Dios es incomprensible para nosotros. Para comprenderlo, necesitaríamos ser también nosotros dioses. Sabemos que existe, pero ignoramos su naturaleza. Como hoy les decía, ¿qué es la realidad? ¿Qué son las cosas? ¿Qué es la existencia? ¿Quiénes somos nosotros? Un misterio. ¿Qué hace la filosofía? Como decía Platón, es hija de la riqueza y la pobreza, o sea, de Poros y Penía, dos dioses, el dios de los recursos y la diosa de la pobreza. Entonces, de esa combinación, Eros, que es la fuerza que mueve, el amor que mueve la filosofía, dice Platón, se siente pobre, se siente ignorante, se siente carente, pero busca de mil maneras acercarse, rodear, elevarse, llegar hasta ese misterio de la realidad. Que en este caso yo identifico, esto es un aporte mío, con Dios. Como se define en la filosofía como el absoluto. Aquello obviamente incognoscible. Entonces acá dice, no podemos llegar a Dios por el raciocinio, ni por ninguna otra actividad intelectiva. Solamente podemos entreverlo de alguna manera en cuanto ser y por medio del éxtasis. O sea, el éxtasis en latín quiere decir stasis, es estar, y ex quiere decir afuera, es decir, cuando yo estoy afuera. ¿Fuera de qué? Fuera de mí.
estar fuera de sí. Eso es el éxtasis. Fuera de mi propia conformación tan pequeña para poder entrar en algo mucho más grande como es la realidad o como es Dios. Solamente así puedo captar esa es la realidad o Dios. O sea, saliendo de mí, que yo estoy tan pequeñito que no puedo abarcar. Entonces me salgo. Ese es el éxtasis. Dice Filón, es también Dios inefable, o sea, algo que no se puede pronunciar en palabras, que no se puede decir, no se puede hablar. No hay ningún hombre ni ninguna palabra que pueda expresar a Dios, porque carece de toda determinación y de toda cualidad. Es apoios. No entra dentro de ninguna de las categorías lógicas en que clasificamos a los seres. Por esto todos los atributos que le aplicamos a Dios carecen de valor positivo. Sabemos de Dios lo que no es, pero no lo que es. Solamente le conviene un nombre, que es aquel nombre que se dio él en la Biblia cuando se presenta a Moisés, y es el que es. Yo soy el que soy. Él es el que es. Con lo cual no está diciendo nada, está diciendo todo, porque el ser de alguna manera lo abarca todo. Por eso es que cuando uno indaga a Dios en la mística, en la filosofía, y también la realidad toda, que para mí son la misma cosa, a riesgo de que me cataloguen de panteísta, y quizá lo soy, es que cuando decimos el todo y la nada, son como dos extremos inexistentes e inconcebibles. ¿Quién va a entender el todo? Es inabarcable el todo por la mente. Y lo mismo la nada, es imposible de concebir por la mente. Entonces, jugando con esos extremos, como decir el infinito, entramos en una zona, una región de poesía. Por eso que muchos han dicho que la metafísica o el acceso a lo divino, a lo supremo, al fundamento del mundo, como le decía Scheller, es por medio de la poesía, porque la poesía habla en una metáfora, en un como si, no dice las cosas de forma directa, dice, mira, yo te evoco esto, es una parábola. Si yo te cuento este cuentito, tú evocas en tu interior a qué me refiero. Yo no te estoy diciendo, no te lo puedo decir. Está dentro tuyo. O lo ves o no lo ves. Quizá lo que te cuento te ayude. Quizá mi parábola te ayude. Quizá mi relato te ayude. Quizá mis imágenes, mi retórica poética. Porque en el fondo, esta filosofía mística, de alguna manera es poética. Cuando los analistas del lenguaje del Círculo de Viena y los neopositivistas y demás decían, no, de lo que no se puede hablar, mejor callar, o mejor decir que todo esto que son palabras no significativas porque no refieren a ninguna cosa. Dentro de ese concepto que tiene un presupuesto materialista del neopositivismo del siglo XX, en realidad lo que se quería era negar. Es como el ateo, empieza negando, no es que quiere buscar, dice yo, no existe. Entonces no hablen de cosas así, no hablen de espíritu, de alma, todo eso no refiere a nada. En cambio, ¿qué dice el místico o el filósofo? Dice, yo sé, intuyo, percibo, vivo algo, capto algo. No lo puedo explicar, pero de alguna manera te lo presento con este cuadro, con esta pintura, con esta escultura, con esta obra de arquitectónica, con esta poesía, con esta filosofía que no es ciencia, porque no es cerrada, pero que evoca eso. Y esto me permite meditar sobre Filón de esta manera. Perdón si soy complicado, pero bueno, yo creo que algo se entiende. Entonces, vamos a ver, una vez que tenemos a ese Dios incognoscible, el Dios escondido, el Dios absoluto, el Dios primigenio, el origen de todo, como quiera llamarse eso, que está atrás de todo, arriba de todo, es inalcanzable. Hay una manifestación
que es el mundo inteligible, el mundo de Platón, el mundo de las ideas. Y después está el mundo sensible. O sea, Dios está más allá del mundo, es como el bien. El bien está más allá, siempre es el todo bien, el uno bien, está más allá. Incluso algunos místicos y neoplatonistas van a decir que está más allá del ser. O como Juan Escoto, que dice, Dios no existía hasta que no surgió la creación. Porque existir es algo que conviene al ser y Dios está más allá. Es algo que está más allá de lo que podemos concebir como existencia. Pero no me quiero ir ahí, vamos ahora más acá. Vamos al mundo inteligible. ¿Quiénes son los seres que pone Filón? Filón dice, como es tan lejos Dios, tan inalcanzable por la mente, por los sentidos, tenemos una manifestación de Dios en seres que conectan al hombre o a la creación con Él. Él se conecta a través de mundos intermedios y también de entidades intermedias. Todo este germen va a estar luego en el neoplatonismo, en Juan Escoto, por supuesto antes en Dionisio, Areopagita, por supuesto después Santo Tomás cuando retoma la jerarquía, o sea, la idea de la jerarquía divina, ¿cierto? Así que hay como que yo tengo una frase que decía, no sé si la tomé o la creé yo, pero yo decía hace muchos años, Dios no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Reemplazando la idea de pueblo, o sea, es decir, Dios está en un nivel muy alto o muy inabarcable como para ocuparse de todas las pequeñeces de una plantita que está creciendo, de una persona que se está elevando espiritualmente. Entonces, hay quien se ocupa concretamente de eso, incluso de los pedidos que se hacen. Ahí es donde entran a jugar los ángeles y entidades intermedias. Y de eso quiero hablarles ahora en el mundo inteligible. Mundo inteligible de Filón. Que esto se va a ir repitiendo en toda la Edad Media. Estas explicaciones de los niveles intermedios. Fíjense. Dice Filón, el texto sobre Filón, ¿no? Su agudo sentimiento de la trascendencia de Dios, elevado por encima de todo lo material y corpóreo, plantea a Filón el grave problema de salvar la distancia su agudo sentimiento de la trascendencia de Dios, elevado por encima de todo lo material y corpóreo, plantea a Filón el grave problema de salvar la distancia entre Dios y los seres del mundo sensible. Considera imposible todo contacto de Dios con el mundo material, porque una acción directa de la divinidad sobre la materia la degradaría a la divinidad, ¿no? La divinidad está impoluta, no se conecta con lo material en forma directa, pero sí a través de ¿qué? Dice, para resolver el problema, Filón introduce una serie de seres subalternos, son logos, potencias, ángeles y demonios. Cuando digo demonios son daimones, los daimones en griego quiere decir pequeña divinidad, como tenía por ejemplo Sócrates. Sócrates tenía una divinidad, un daimon. No confundir con el concepto de demonio, que luego se elabora en la Edad Media, donde se asocia con Satanás y Lucifer, que es una elaboración posterior, sobre todo por parte del cristianismo, para darle un nombre asociado al paganismo a esas entidades que eran simplemente, hoy podríamos llamar casi como ángeles o como genios, ¿no? Que son fuerzas divinas, potencias, ¿no? Vamos a ver quiénes son. Dice que hacen las veces de intermediarios, servidores, ministros, mensajeros o vicarios de Dios. Ángelos en griego es mensajero, ¿está? Por medio de ellos, dice Filón, por medio de ellos, Dios organiza el mundo, lo conserva, lo gobierna y le impone sus leyes y sus castigos, como aparece en la Biblia cuando manda un ángel, cuando manda un mensajero, cuando manda un profeta. ¿Qué es eso? Un enviado. De ahí lo toma la idea Filón. La imprecisión de sus expresiones, las de Filón, no siempre deja claro si él concibe esos seres como reales, personales, o como
atributos de Dios. O sea, como que eso nos queda claro si son cosas que nacen de Dios, como parte de Él, o son seres aparte. Dice, tampoco determina exactamente cuántos son. El conjunto de esos seres sería ese mundo inteligible de Platón. Pero en el concepto mezcla ideas distintas, ¿no? Platónicas e ideas estoicas, como el concepto de logos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el concepto de logos, que estaba presente, ¿no? Acá vamos a ver. El concepto de logos, que significa ley, que significa religión, que significa inteligencia, orden. Hay muchos significados que dentro del contexto griego se le puede dar a logos. ¿Cómo lo entiende Filón? Dice, ni la palabra ni el concepto de logos son originales o propios de Filón, obviamente. Esto viene en Heráclito, que era el logos ordenador de ese cambio permanente que concebía Heráclito, que era la realidad, esa transformación constante. Había un logos ordenador. Y en Platón también está presente como ese nous, que también está en Anaxágoras, que sería como la inteligencia. Y los estoicos, por supuesto, que lo tienen presente, ese logos que ordena la naturaleza. Filón yuxtapone nociones judías, las de sabiduría, que era una cosa que aparecía en los textos de la Biblia, nociones como el demiurgo, que es una noción platónica, del artesano, el creador, y nociones estoicas, como son la razón, la ley universal, la providencia y la razón seminal, que son logos espermaticoi, que son como pequeñas ideitas que surgen de esa mente divina, que se plasman en la materia y son la esencia, la sustancia de donde surgen las cosas. O sea, de esas semillas, razones seminales, surgen la creación entera. Todas esas ideas Filón las mezcla y hace como a una idea, un concepto ecléctico. A ver, perdón si hay fallas porque estoy probando una nueva forma de software de cámara y a veces hay errores, pero bueno. Entonces decía, dice, las cuales mezclan. El primero es el ser. O sea, más antiguo que el uno, la mónada y el principio. De Dios procede en primer lugar el logos, ¿no? Estamos con lo primero, que es el logos. Estamos en el mundo inteligible, ¿no? Que es el primer ser subalterno, que está como que inmediatamente después de Dios. Es un ser personal, inmaterial, realmente distinto, tanto de Dios como de las demás potencias que se derivan de él. Es divino, pero no es Dios, ni consubstancial a Dios, sino que es inferior a Dios. Es subordinado a Dios. Es una imagen de Dios, inteligible, invisible, inmortal. Viene a ser como la sombra de Dios, el logos. Así como el mundo sensible es la sombra del logos. O sea, esto es muy platónico, ¿no? La copia de la copia. Yo supongo que quien ve este video ya sabe algo de filosofía platónica, si no lo remito a ver algunos videos que yo hice sobre el platonismo, que están en mi canal también, ¿no? En este canal, que se llama Mariano Carucci, ustedes pueden encontrar videos, muchos videos de Platón que yo he hecho. Viene a ser como la sombra de Dios, así como el mundo sensible. Quiero aclarar una cosa, perdón. No se puede estudiar filosofía medieval, ni moderna, ni contemporánea, sin haber leído a los antiguos. Si uno no sabe nociones mínimas de Platón, Aristóteles, los presocráticos, los estoicos y demás, no puede entrar en la filosofía moderna, medieval. Porque toda la filosofía cristiana y medieval, y en este caso judía o musulmana, que también surge en la Edad Media, tiene por base la filosofía griega de la Edad Antigua. Entonces, si uno no conoce, por eso es que es imposible esto de estudiar la filosofía sin historia. Esas ideas, estudiar la filosofía como problemas, salteándose la historia, genera una enorme incultura, una enorme ignorancia, como esa gente que dice, no, la memoria no es necesaria. Ah, bien, la memoria no es necesaria, bien, perfecto. ¿Cómo vas a pensar sin memoria?
Por eso yo no concuerdo a veces con ciertos conceptos progresistas de la educación que pretenden hacer una educación basada en problemas, como decir, vamos a resolver cosas pragmáticas, concretas de la realidad, pero no vamos a tener un bagaje cultural. Construyamos en medio de la ignorancia, porque lo que importa es lo útil, lo del momento, resolver cosas, la inteligencia práctica, perfecto, pero entonces no vas a poder acceder a las grandes cosas. Vas a degradar todo el pensamiento en algo que supuestamente te sirve ¿para qué me sirve? Pero esto no es para qué te sirve, acá no sirve para nada. La filosofía no sirve, sino que a la filosofía le sirven todas las cosas. La filosofía está por encima, porque es la contemplación pura. Todo lo demás le sirve a la filosofía, porque es la máxima divinidad del saber, podríamos decir, si vamos a hablar de jerarquía, ¿no? O sea, está cuando termina todos los pensamientos, al final está la filosofía, y al comienzo de todo está la filosofía. Está el principio y el final, como Dios. Por eso tiene algo de divino la filosofía, porque es un afán muy audaz del ser humano que trasciende incluso el arte, la ciencia, la religión. O sea, tiene una pretensión de explicación infinita que nunca muere. No hay llegar a. Por eso es filosofía, amor a, decía Pitágoras y Platón. No es algo que yo alcance y encuentre y ya está, llegué. No llegás. La religión muchas veces dice, ya está, encontré la verdad. La ciencia dice, bueno, esto es una teoría y ya está probada. El arte dice, bueno, me satisfago en esta plenitud de esta belleza manifestada en una obra. La filosofía no se satisface nunca, porque es consciente de su limitación y de que su meta está siempre más allá. Bien, bueno, continuando con el mundo inteligible de Filón, estamos en el mundo de las ideas, ya bajamos de Dios, el absoluto, a la manifestación en lo inteligible, donde están las entidades o deidades, o bueno, no hablemos de deidades porque si no empieza todo, se ponen mal los judíos y los cristianos diciendo no, pero si nosotros creemos en un solo Dios. Bueno, estas potencias, ¿no? Potencias. ¿Quiénes son estas potencias? En el lugar de las ideas divinas o mundo ideal en que se hallan los arquetipos, que son los modelos de todas las cosas, como pensaba Platón, está esta sustancia espermática, que era esta idea estoica también, ¿no? Que esperma quiere decir semilla, son las semillas de todas las cosas, ¿no? El origen. El principio de fecundidad en que están precontenidos todos los seres particulares. Es el que separa y distingue todas las realidades del mundo. Es la ley universal e inmanente de todas las cosas. Es el vínculo interno de unión entre todos los seres del universo. El que mantiene, este es el logos, ¿no? Mantiene todas sus partes, las conserva y las impide disgregarse y disolverse. El sostén firme y sólido del mundo. Es un intermediario o un instrumento de Dios, al que corresponden las funciones que son las siguientes. Primera función, el Logos crea al mundo, ¿sí? Segundo, conserva el mundo, como el Vishnu hindú, es el conservador. O sea, es el creador, es el conservador, lo administra y lo gobierna. Y en tercer lugar, esto más cerca de nosotros, es nuestro intercesor. Por eso nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién soy? El Verbo. ¿Quién soy? El Logos. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el intermediario. Soy el que intercede. Yo te llevo a Dios. Obviamente, ellos no creían en Cristo, pero la elaboración cristiana es esta, teológica, empezando en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, en el principio, ¿no? Cuando empieza todo.
como intercesor llevando a Dios las oraciones de los hombres. Eso hace el Logos. Ejerce unas funciones análogas a las del sumo sacerdote, o como el ángel de Yahvé, que se aparecía a los patriarcas en lugar de Dios. O sea, no iba Dios, iba el ángel de Yahvé. Aparece, por ejemplo, en el Génesis capítulo 31, versículo 13. Viene a ser como la sombra de Dios. El Logos es esa sombra que acompaña la luz de Dios. O sea, porque no puede ser tan luminoso como Dios. Es una sombra, pero para nosotros es luz pura. Pero claro, podemos ver esa luz. La otra luz no la podemos ver. Por eso es el silencio y la noche, como diría Dionisio. Ese Dios puro nunca lo podemos percibir. El cual no puede ser contemplado directamente. Ese Dios. Pero sí se puede ver en Logos. Vamos a la segunda instancia. Después que tenemos, el uno absoluto. Está el Logos. Y por debajo están las potencias. ¿Qué son estas potencias? En el mundo inteligible, estamos en el mundo inteligible. Del Logos como de una fuente se derivan las dos potencias principales, que también se llaman virtudes. La primera potencia es poética. De poietique, poiesis quiere decir creación. Por eso es muy interesante la analogía que hay entre la creación, Dios como creador y como poeta. Porque cuando crea, supongamos por caso, un árbol, ese árbol es metáfora de las ideas divinas. Es decir, está expresando no solo una cosa material o un objeto, sino que está creando un verso, está haciendo poesía. Por eso que el mundo puede ser leído, puede ser interpretado. Y ahí está la astrología, el tarot, las mancias, la lectura de las vísceras, la lectura del cielo. Porque si el mundo es una creación de un poeta que se expresa en verso, que hace metáforas de la realidad, cuando nosotros la vemos podemos leer esa realidad. ¿Qué nos quiere decir esa señal de lo que está ante nosotros? ¿Qué símbolo esconde ese árbol, ese humano, ese perro, esa estrella, esa montaña? Me está diciendo algo. ¿Se entiende la conexión, no? Entonces, esas potencias son la creadora, poética, que ordena todo, el sistema del mundo. Ese sería como el demiurgo de Platón, el artesano, ¿no? Que es divina, pero está por debajo de Dios y debajo del Logos. O sea, es una potencia que está más abajo que el Logos. Es la potencia creadora. Y la otra es la potencia real, que es la que gobierna. ¿Sí? Administra, una vez que está la creación, toda esa creación. Y se llama potencia real. También se le llama Señor, según Filón. Perdón, la interrupción, acá continúo con lo que estamos. Entonces, por medio de esas potencias, una crea, la otra gobierna. De esas potencias hay dos más, que salen de esas potencias. Es como una emanación, un desprendimiento, una manifestación, ¿no? Hay una potencia que sale de estas dos potencias, la creadora y la que gobierna, que sería la potencia que auxilia. Esta potencia auxiliadora es bienhechora, es generosa. Esta viene de la potencia que era la potencia creadora. De esa potencia surge la potencia bienhechora. Y hay otra potencia que también se desprende, que es la potencia legislativa. Esa viene de la potencia que gobierna. O sea, de la potencia que crea sale una potencia que beneficia, que es bienhechora. Y de la potencia real, la del Señor, surge una que legisla, ¿sí? Y esa es la que castiga las transgresiones, ¿verdad? Dos aspectos, un aspecto de misericordia y un aspecto de justicia, ¿sí?
Por eso se dice de Dios que es justo, pero también es misericordioso. Debajo de estas potencias sigue aún otra serie de potencias cooperadoras. O sea, se van como desprendiendo, ¿no? Como un árbol. Es un número indefinido. Son ángeles, son querubines, son demonios, daimones. No piensen en cosas malignas, sino como daimon en griego quiere decir pequeña divinidad. Son servidores, mensajeros de Dios y ministros de su providencia. Cooperan a la creación del hombre, en el cual está mezclado bien y mal. Y les corresponde el castigo del mal, para hacer retornar a los hombres al bien. O sea que estos son los que manejan los asuntos de Dios, ¿no? En el mundo. Todo este conjunto de seres inmateriales está contenido en lo que le llama Filón el arca. El arca representa el mundo inteligible, por eso que él lee toda la Biblia como simbólica, ¿no? Interpreta simbólicamente la Biblia. Mundo sensible. Vamos ya bajando, estamos más cerca de nosotros ahora, ¿eh? En cuanto a origen del mundo material, o sea, que vemos con los sentidos, pues eso es sensible, pues se capta con los sentidos, Filón va entre una creación de la nada, que es lo que decía el judaísmo, de la nada, ex nihilo, y la existencia desde toda la eternidad, que es lo que decía el aristotelismo, que el mundo siempre ha existido. Pero él piensa creer más como una concepción judía de la creación de la nada. Se crea de la nada el mundo, ¿no? No existía, no preexistía. Fue creado. El mundo no ha sido creado en el tiempo, sino que con el tiempo. Es decir, que se crea el tiempo y el mundo a la vez. El tiempo y el mundo empiezan a ser juntos. Dios, o sea, la potencia creadora que se desprende de Dios, que ya dijimos, esa potencia poética, creó primeramente el mundo inteligible, en el cual dominan las leyes y las relaciones numéricas, como en el platonismo y Pitágoras, ¿no? Las ideas, los números. Después en la obra de los 6 días, que aparece en el Génesis, crea los elementos, los seres vivientes y el hombre. La materia es el no ser, es el vacío. Es pasiva, es informe, es oscura, es incualificada y no está animada. La materia es la muerte y es el mal, ¿no? Este es un concepto que también estaba por supuesto en el platonismo, pero también en el gnosticismo. O sea, nosotros estamos atrapados en la materia que va contra nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? Por eso el ascetismo trata de desprendernos de la materia. Se compone de los 4 elementos, la materia. Ya sabemos, tierra, agua, ¿no? Además existe otro que es el éter, que es la materia de que fueron formados los astros. O sea, los seres vivientes inteligentes que son los astros, ¿sí? Que influyen en la tierra y los hombres. En los seres vivientes, Filón ve 4 grados. Que son los grados que tenían los estoicos. Ellos veían la disposición, la naturaleza, el alma y la racionalidad, que son propios de los seres vivientes. La antropología de Filón, o sea, el concepto de hombre, de humano, de ser humano, se inspira tanto en el platonismo como en el estoicismo. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo viene de la materia, es como la tumba del alma, y nos impide ver lo divino. El cuerpo es malo, y es malo todo placer que provenga de él. Fíjense que Orígenes, que sigue esta línea posteriormente, es uno de los padres de la iglesia, discípulo de Amonio Sacas, que desarrolla el neoplatonismo cristiano. Orígenes dicen que se mutiló los genitales. Como dice la Biblia, si tu mano es ocasión de pecado, córtala y échala. Y arrójala. Porque él interpretó literalmente esa enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Él entiende, o sea, estas personas
Por eso estaban los eremitas del desierto, que se iban a mortificar al desierto, perdiendo todo placer o todo interés en lo material, desde los deseos sexuales, desde los deseos de comida, de dormir, de cualquier cosa que te haga sentirte a gusto en lo material, ¿no? Eso va a marcar toda la primera alta Edad Media, la primera, diríamos yo diría incluso hasta plena Edad Media y baja Edad Media también va a seguir presente. Esto, a medida que avanza el Renacimiento y el humanismo, esto se empieza a perder. Parece ser que lo humano en sí tiene un goce particular, ¿no? Lo humano como lo terrenal, podría decirse, ¿no? El mundo de hoy, ustedes saben, es un mundo completamente hedonista, donde parece que todo está armado del capitalismo, o cualquier otra línea filosófica punta, por ejemplo el sensualismo inglés, todo lo que sería el empirismo, es totalmente materialista y piensa que, como el utilitarismo de Stuart Mill, es todo el goce de lo material, el goce en cualquier sentido, ¿no? Ningún ascetismo hay ahí. En Kant sí todavía hay un concepto ascético, que es el de la obediencia a la ley, ¿no? Que hasta tiene un origen que uno puede pensar hasta judío o estoico, porque ¿qué era el logos de los estoicos? La ley, ¿no? Entonces sigamos con este concepto del hombre que tiene Filón. En el alma hay dos partes, una es corpórea, viene de la tierra, está mezclada con la sangre, y hay otra parte del alma que viene del logos. Esto sería el espíritu, ¿no? Fíjense que eso está presente en San Pablo también, que es casi contemporáneo, un poquito posterior, podríamos decir, a Filón. Todas estas ideas estaban presentes en muchas escuelas, grupos después cristianos, grupos gnósticos, grupos neopitagóricos, grupos platónicos. O sea, esta era la atmósfera que respiraba Filón, no son ideas de él, ¿no? Esto es común a muchos. Entonces, fíjense que hay una parte del alma que es una parte material, terrestre, que se mezcla con sangre, y una que viene del logo, que es divina, es el neuma, es el espíritu, ¿no? La emanación, apos pasma, ¿sí? Esto viene de la divinidad, es nuestra parte del alma que viene de Dios. Allí está la inteligencia, allí está el nous, y allí está la voluntad libre. Es una especie de semilla divina, ese espíritu nuestro, que en Eckhart, porque alguien me preguntaba qué es ese hombre interior que está en Maestro Eckhart, y es eso, ese fondo del alma. Eckhart le llama la chispa del alma, esa semilla divina. Esta parte superior se separa del cuerpo después de la muerte y retorna a su estado primitivo. Fíjense que Aristóteles, si bien no concibe la trascendencia del alma porque tiene como una idea de que el alma también muere, hay una parte que en alguna parte de la metafísica hace alusión que podría sobrevivir, y es esta parte. En el caso de Platón sobrevive completamente, porque obviamente que ese alma es divina, así que la inmortalidad en Platón no hay cuestionamiento. Hay unas almas de naturaleza más divina que son los ángeles. Estamos por encima, ¿no? Los demonios, los daimones, y los héroes, las cuales estas almas habitan en la parte superior del éter. O sea que en el éter hay un lugar donde viven todos estos seres. Otras están destinadas a ser encerradas en cuerpos mortales. ¿Sí? Entre estas almas que están destinadas a cuerpos mortales, las que pertenecen a los hombres carnales, después de la muerte, vencidas por el deseo del cuerpo mortal,
vuelven a él. Esto es la doctrina hindú y platónica de la transmigración de las almas. O sea, se vuelve porque se está apegado. Estás apegado, el budismo, estás apegado. Entonces tienes que volver a donde te llama tu deseo. Si tu deseo está acá, vas a volver acá. No podés ir para allá. Tenés que volver. Porque tenés deudas, vínculos, links. Estás linkeado con el mundo material. Sí, no te vas a elevar. Y por eso están las almas en pena, que son esos que se quedan rondando hasta que pueden encontrar un camino para finalmente terminar reencarnando. Entre estas, acuérdense que Pitágoras, Platón, Orígenes y muchos otros creían en la reencarnación, e incluso algunos cristianos, que luego eso por dogma se estableció por concilio que no era aceptado dentro del cristianismo. Entonces vuelven esas almas carnales. Otras, habiendo reconocido su gran vanidad, llaman al cuerpo cárcel y tumba y huyen de él como de una prisión y sepulcro. ¿Sí? A ver si dice algo al respecto de esto. No, cita textos de Filón. En el alma distingue, como los estoicos, 8 potencias, que son el entendimiento, los 5 sentidos, la palabra y la potencia generativa. Tenemos los 5 sentidos, más el entendimiento, más la palabra, más la potencia generativa. Fíjense que en la Vedanta hindú también está esto, de las partes del ser humano, que tiene como distintos aspectos. Vamos a la parte final ahora, que es la salvación. A ver, ¿qué propone Filón para salvarse dentro de todo este contexto de cosas, el mundo sensible, el mundo inteligible, Dios, el alma que está atrapada? ¿Qué es lo que se puede hacer? Según Filón. El cuerpo carnal es un impedimento para el alma. El cuerpo carnal es un impedimento para el alma, la cual se encuentra en el cuerpo como prisionera. Acuérdense, la tumba del alma, que era un concepto platónico tomado de los órficos, del orfismo, que era una religión mistérica griega, en la cual él estaba iniciado por medio de los misterios de Eleusis. Y este concepto también estaba en los egipcios. Y en los hindúes, el nacer al mundo material es como morir, o sea, como estar enterrado. Atención. El cuerpo inclina al hombre a los bienes terrenos. Dice, porque el alma no puede ser mientras está ligada al cuerpo y a lo material, es como que se ve obstruida. El cuerpo inclina al hombre a los bienes terrenos, al placer sensible de los sentidos, del cual proceden la tentación y el pecado, que liga al cuerpo y le inclina al mal y lo separa de Dios. O sea, lo vuelca, como diría Eckhart, a la multiplicidad, a la dispersión, lo desintegra, vamos a decir, al humano. Lo destroza, porque se pierden múltiples cosas que no son ese recogimiento y esa unidad que conecta con lo superior, sino que se va hacia una especie de película que se distrae completamente de su entidad, pierde la potencia de su ser. Por eso en el ascetismo, tanto en los chinos, en los japoneses, en los hindúes, en los griegos, siempre era fuente de poder. El que podía controlar sus pasiones tenía poder sobre sí mismo y podía dominar a otros. Y de hecho era así. Y cuando un pueblo tenía ese dominio de sí mismo, llegaba a su máximo esplendor. Y por eso dice Platón, cuando todos empiezan a caer en los placeres mundanos y en el desenfreno, la ciudad se enferma, la polis, y cae la polis de su nivel ideal. Y se empieza a caer en un caos, una degradación.
¿Está claro? Como adentro es afuera, como arriba es abajo. Como pasa en el humano, pasa en la polis. Como pasa en la polis, pasa en el universo. Entonces, ¿cómo sepa salvarnos? Vamos a ver, ¿qué dice Filón? El cuerpo inclina al hombre a los bienes terrenos, al placer sensible, del cual procede la tentación y el pecado, que liga al hombre al cuerpo y le inclina al mal separándole de Dios. El cuerpo es un estorbo para creer en Dios, para conocerle y retornar a Él, porque Dios es inmaterial e invisible. Para el cuerpo, obviamente. Para libertar el alma es preciso despreciar el cuerpo. Acuérdense que durante ese tiempo surgen los eremitas del desierto, que son los renunciantes, aquellos que se iban al desierto a padecer todos los males posibles y sin tener ningún goce de ningún tipo. Comían alacranes, langostas, si es que había. Y así vivían años y años en incomodidades de toda clase. Justamente para demostrarle al cuerpo que él no mandaba, sino que mandaba el espíritu. Todas las culturas tuvieron prácticas ascéticas. Son las prácticas del dominio de sí. El ayuno no se hace, la gente no entiende el ayuno. ¿Por qué ayunan los cristianos? ¿Por qué ayunan los judíos? ¿Por qué ayunan los musulmanes? Por esto, porque pueden decirle al cuerpo, no, tú no mandas, mando yo. ¿Por qué se abstienen sexualmente? ¿Porque es malo el sexo? No, porque le pueden decir al animalito, decir, bueno, hasta acá llegaste. ¿Por qué el matrimonio? Porque el matrimonio es el dominio. Es decir, si yo soy polígamo y yo estoy con cualquiera, no hay ningún dominio, es simplemente animalidad pura y inclinación pura, diría Kant. ¿Dónde está el dominio de la naturaleza? No hay ningún dominio, hay sometimiento a los impulsos externos. Y soy manipulable, obvio, no tengo poder ninguno. Las masas son manipulables, cumpliendo todos esos deseitos pequeños que tienen. El cuerpo es un estorbo para creer en Dios, para conocerle y retornar a Él. Quiero decir, este es el concepto platónico. Ahora, fíjense que existen otras vías, que son lícitas, donde sí se puede acceder por el cuerpo. Hay en Krishnamurti, en la Vedanta Advaita, en la no dualidad, hay caminos donde por medio de la percepción del cuerpo alerta, percepción alerta, por la medio de la máximo nivel de atención, yo me logro desprender de la identificación. Es como que logro ver más allá, pero usando los sentidos. O sea, hay una vía de los sentidos, pero tiene que ser una vía guiada de la plena atención, diría Krishnamurti. Claro, eso es otro camino. Yo digo, son caminos. No hay que encerrarse. No es que el cuerpo es maligno por naturaleza. Puede que a través del cuerpo se pueda encontrar una vía. Incluso están los tántricos que dicen mediante el tantra, mediante un tipo de sexualidad practicada de una manera divina o religiosa, yo trasciendo incluso el sexo mismo. Bueno, esa es otra opción. Yo no me cierro, ni al cristianismo, ni al platonismo. Ustedes saben, este canal no tiene ninguna idea definida absoluta de nada. Es todo vías de acceso, son caminos, son propuestas. Y que elija cada uno la que le sirva. Porque el que quiere erigirse en el dueño de la verdad y decir esto es, y lo otro no, y están todos equivocados, los protestantes, los católicos, los budistas. No, señor. En este canal no se acepta eso. Es decir, se lo acepta en el sentido que es una opción más. Solamente así. Me dice, pero esto es relativismo, me estás hablando de relativismo, posmodernidad. Me encanta el relativismo y la posmodernidad porque te quita el ego, como diría Bátimo, el pensamiento ese que es el pensamiento único o el pensamiento que se impone y que es violento. Siempre hubo violencia. Cada vez que alguien ha querido imponer una doctrina, un dogma, musulmán, cristiano, el que sea. Europa, cuando se imponía a los demás pueblos, siempre hubo violencia. Intentando justificarla en medio de que esta es la verdad. No, señor. Nada más lejos de la verdad que el pretender tenerla. El cuerpo es un estorbo para creer en Dios, para conocerle y retornar a Él.
Para libertar el alma es preciso despreciar el cuerpo y someterlo a un ascetismo riguroso, dice Filón, a fin de purificar el alma de todo contacto con las cosas de la tierra. ¿Sí? Este desprendimiento se realiza mediante la virtud que tiene en Filón. Acuérdense que la virtud estuvo desarrollada por todos los griegos, ¿no? Por todas las escuelas filosóficas. Tiene en Filón un sentido de lucha y austeridad. A la manera de los estoicos. Está muy influenciado por el estoicismo. Y también lo va a estar San Agustín y los padres. El estoicismo marca el cristianismo. Los marca profundamente en su ética, en su ascetismo, en su renuncia. Todos los bienes son gracias de Dios, pero esto no excluye la cooperación del esfuerzo personal del hombre. ¿Cómo es la purificación? Tiene 4 grados. Primer grado de la purificación. Es preciso libertarse de las impresiones falaces y relativas de los sentidos. Liberarse de los sentidos. Eso es lo mismo que enseñan los hindúes hace miles de años. Por eso se cierran los ojos al meditar. Por eso uno se desprende del mundo material en la meditación. Hablo de los hindúes, pero esto es igual. Segundo, después de las pasiones y de todo apego a los placeres sensibles, con lo cual se llega al estado de insensibilidad, que es la apateia estoica. O sea, me desprendo de los sentidos. Me desprendo después de toda pasión y de todo apego a las sensaciones, a lo que me gusta de todo este mundo. Y ahí yo me vuelvo indiferente, insensible ante todo eso. No me afecta ni lo bueno ni lo malo. Soy apático en el sentido estoico, que es no siento. ¿No? Ese grado es el segundo grado de purificación. Tercer grado de purificación. Hay que elevarse una vez que dominaste la pasión material, que en teosofía sería el cuerpo astral, o sea, la parte del cuerpo emocional o de sentimientos, es decir, toda la parte que el alma, que diría Platón, vinculada a las pasiones, a lo animal. Ahí vos te elevás, una vez que trascendiste y lo dejaste completamente sometido a esa parte tuya, a esa sensibilidad, te elevás hacia el racionamiento discursivo, como diría Platón, la dianoia, que es pensar, pero no es suficiente para llegar a Dios, pero sirve como un puente, como las ideas matemáticas de Platón. Toda ciencia, todo conocimiento sigue siendo vanidad para Filón. Por eso los filósofos discuten, nunca se ponen de acuerdo. Pero por eso hay que llegar al punto que hacían los escépticos, que es la epogé, suspender el juicio. En un momento de decir, bueno, ya está, listo, llegué hasta acá, no sigo pensando, no. Llegué al máximo del pensamiento y hasta acá me detengo. Y ahí se ve que a Dios se le llega mediante una fe mística, el don de profecía y la intuición en el éxtasis pasivo, la teoría. Es una contemplación. Yo renuncio. Una vez que llegué arriba de todo, renuncio. Me entrego a eso superior. Que se me revele eso, ese misterio. El hombre no puede conocer a Dios por sus propias fuerzas, pero Dios le ayuda gratuitamente mediante el don de la profecía. Esto sería como los dones del Espíritu Santo, ¿no? En la elaboración cristiana posterior. En el éxtasis el alma es arrebatada de furor divino, llegando el hombre a un estado semejante a la embriaguez, como decía la manía platónica, ¿no? La locura del eros, del amor platónico, que es esa que te lleva, te eleva. Llegando el hombre a un estado semejante a la embriaguez, donde es como un trance, ¿no? Pérdida de conciencia personal. Uno pierde su conciencia propia. En esto consiste la suprema felicidad que puede lograrse en esta vida. Y ese éxtasis después viene a hablar Plotino, que lo tuvo en su vida. Bueno, ahora. Para conocer al uno, hay que elevarse por encima de la díada, próxima a la mónada. O sea, antes que la mónada, la unidad, está la dúada. O sea,
la dualidad. Dios, pues, en medio de las dos potencias que le asisten, esa creadora y esa gobernadora, presenta al espíritu que le contempla unas veces en un solo objeto, otras veces en tres. Uno solo cuando el espíritu purificado, cuando llega a liberarse de todo, habiendo pasado por encima no solo de la multiplicidad de los números, ¿no?, ese pensamiento discursivo, sino también de la dúada cercana a la mónada. Ahí se lanza la idea pura, que es simple y perfecta en sí misma. Y finalmente, tercer nivel, cuando no habiendo sido iniciado en los grandes misterios, celebra todavía los pequeños misterios, y no pudiendo aprender el ser por sí mismo y sin auxilio extraño, lo percibe en las obras, como creador o como gobernador. Como no puede percibirlo a Dios en sí, ve sus manifestaciones de todas esas potencias en el mundo, incluso material. Ve un reflejo de eso, ¿no? Bueno, Filón es su propósito de la importancia que tuvo Filón, ¿no? En su propósito de conciliar el platonismo y el estoicismo con la fe judía, hace sufrir tanto al platonismo como al estoicismo una gran transformación. Y entonces surge una nueva forma de ver el universo. En Platón, el dios demiurgo era inferior a las ideas subsistentes, las cuales ocupaban el plano supremo en el ser como objetos del saber. En los estoicos, Dios era inmanente al mundo, se identificaba con el fuego, o sea, el logos. Dios quedaba dentro del campo de la física. Filón invierte el esquema, coloca en la cumbre de todo arriba a Dios, fuera del universo, incluso por encima del mundo inteligible y del logos. Y debajo de Dios coloca ese mundo inteligible que es el logos y las potencias. Y ahí están las almas, los ángeles luego que se desprenden de esas potencias, los demonios y los héroes. Y al final, en el plano inferior, está el mundo sensible. Ahí está el hombre, con una chispa divina, como dijimos, un espíritu, un neuma, y todo lo demás. De esta manera, al combinarse el fondo religioso del judaísmo con el platonismo y el estoicismo, hay todo un esquema de cosas, que es lo que se va a adoptar en las ramas del neoplatonismo, que justamente esto es la antesala del neoplatonismo. Ustedes saben que mi canal tiene muchos videos de neoplatonismo, sobre todo de Plotino van a encontrar. Y esto después va a la filosofía árabe y llega hasta la filosofía cristiana. O sea, va hacia la filosofía árabe, a la cristiana y por supuesto la judía. El contenido de los tres planos variará en cada corriente conforme al predominio de la fe religiosa y de la filosofía adoptada. Pero ese esquema filoniano es el que perdurará durante siglos. Filón trata de armonizar dentro de ese esquema la filosofía griega y la revelación bíblica. Los neoplatónicos van a hacer lo mismo con la mitología pagana, vinculándola con la filosofía griega, ¿no? Mitología y filosofía. Y los árabes usan la misma esquema de cosas para conciliar la filosofía griega con el Islam. Y lo mismo va a hacer después Pseudo Dionisio y Máximo Confesor, cuando intenta vincular al cristianismo con la filosofía griega, sirviéndose por supuesto de Filón y de lo que habían hecho los neoplatónicos. Es todo un proceso. Hasta acá llego, hermanos, amigos, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Espero que les haya sido útil estas reflexiones. No veo bien, esperen que me pongo los lentes de nuevo. Espero que se pueda rescatar algo de todo esto, ¿no? Ya llevo 1 hora y pico el video y es un poco largo. Pero bueno, cada uno va a rescatar lo que pueda. Insisto, acá no hay dogmas, acá no hay ninguna fe cristiana, ni judía, ni musulmana, ni budista, ni hinduista, sino que existe
este canal tiene una orientación mística de búsqueda personal, individual, abierta, libre, de aquello que se llama la verdad, de aquello que se llama el ser, de aquello que se llama sentido de la vida y sentido de la existencia, y que es algo intransferible, pero sí se puede poner puntos de contacto y decir, oh, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa como a Filón, a mí me pasa como Juan Escoto Eriúgena, que ya voy a hacer algún video sobre él, a mí me pasa como a Meister Eckhart, a mí me pasa como Plotino, como Platón, como San Agustín. Y luego, en la filosofía moderna también hay exponentes de todo esto, solo que se empieza a hacer mucho más material la cosa. Con el empirismo y el racionalismo todo se vuelve, yo diría, más cerebral. Se pierde el corazón, se pierde el sentimiento del misterio que estaba presente en los antiguos y en los medievales. Y vuelve la contemporaneidad, después de la Revolución Francesa, o más que nada después de, sí, podríamos decir de la edad contemporánea, con las corrientes de los idealismos de Schopenhauer, de Schleiermacher, del romanticismo, del existencialismo, de la filosofía de la vida. Todas esas corrientes vuelven a ese misterio. El ocultismo, que surge en el siglo XIX, como resurge, no es que surge, siempre estuvo, pero vuelve a tomar fuerza. Incluso hay una obra de Schopenhauer que se llama así, el ocultismo. Porque hay algo que es un misterio que no está definido en la razón, que no está definido en el cerebro, que no está en los 5 sentidos. Por eso, para Schopenhauer, el mundo es voluntad y representación. Porque en realidad esa voluntad, esa fuerza misteriosa detrás de todas las cosas, que siempre quiere, que siempre tiende a, no es cognoscible. Eso es el noúmeno, la cosa en sí. Lo que nosotros percibimos es una forma que nos representamos por la razón lo que puede hacer esa voluntad, pero nunca accedemos a ella, salvo en la renuncia a esa percepción de los sentidos y la razón, o sea, de la representación, trascendiéndola, intuyéndola, la intuición, de la cual hoy hablamos en el video también. Hay cosas que se intuyen, como la noesis platónica, se captan en forma directa. Ya no hay más pensamiento. ¿Se accede o no se accede? Se contempla, es la teoría. Teoría en griego es contemplación, no como hoy se usa, ¿no? Acuérdense, todas las cosas griegas, si las queremos ver con las palabras modernas, se pierden. Es lo que les pasa a los modernos. Quisieron interpretar en clave moderna a Platón y nunca lo entendieron. Sí lo entendieron más los neoplatónicos y los neopitagóricos y los místicos y los cristianos y los musulmanes y los judíos y todos aquellos que entienden lo religioso, porque Platón era un hombre religioso, no era un racionalista. El que quiere interpretar racionalísticamente a Platón no entendió nada. Queridos amigos y hermanos, porque considero hermanos porque creo que somos todos parte de una unidad e hijos de una misma fuente. Bueno, Dios los bendiga a todos y a todas y les sirva y puedan atesorar esto, pueda ver que medida esa salvación, esa purificación se puede ejercer con humildad, sin fariseísmo, sentirse superior ni más puro, y en el lugar secreto obrar esa alquimia para elevarse al espíritu, al neuma, a esa chispa, a ese fondo del alma, diría Eckhart, ese hombre interior, reconectando con esa fuente y elevándose como por una escalera, siempre en contacto con los demás, que son parte mía, porque en el fondo somos uno. La unidad es, cuanto más te separás, más lejos estás de Dios. Cuanto más te unís a los demás,
está más cerca de la unidad. Cuando más unís las verdades, la ciencia, con el arte, con la filosofía, todo unido. No separemos más. Separemos para hacer un trabajo concreto, como quien desguaza algo y después lo vuelve a unir. Y sacando esta idea material de desguazar y unir, porque en el fondo no hay nada separado. La mente es la que hace esto para poder entender el mundo material, separa cosas. Pero todo es una misma vida, latiendo en armonía completa. Todo con todo, como una gran sinfonía. Poder percibir eso es la visión del místico. Bueno, y aquí los dejo. Muchas gracias. Dios los bendiga.